Eh, Hoy tenemos empezamos con la serie esta de clases de consulta y de repaso. Así que en principio yo no tengo de mi cancha, de mi lado, eh, presentación teórica o tema nuevo para dar en PowerPoint. Sí armé una especie de mini presentación, son 6, 7 diapositivas, muy poquitas, para que charlemos un poquito la pregunta que nos quedó de Alejandro Valdán, la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso, de la relación entre el nivel del mar y la presión atmosférica? Así que algunas cositas estuve buscando, encontré un informe bastante interesante y para que charlemos un poquito de eso, y separé algunas imágenes y figuras para mostrarles, muy cortito. Y después tengo otro fenómeno atmosférico que me interesaba charlar con ustedes, así que también eso lo traté de poder armar una mini presentación, digamos, muy cortita para que podamos ilustrarla, básicamente. Me interesa también que hablemos un poquito que surjan las consultas, digamos, o que podamos evacuar dudas respecto a los seminarios, a los papers. Eh, Hablé más temprano con Vero Carabajal y con su grupo, así que también podemos destinar, digamos, un bloque a charlar eso. Creo que igual, o sea, es de interés para el resto del grupo también, o sea, la idea es discutir o que ellos evacúen dudas como grupo y que al mismo tiempo sirva, digamos, al resto del grupo. Después les va a venir bien, digamos, para el día del seminario, entender un poquito mejor el trabajo que les tocó a ellos. Así que, no, o sea, ahí Gastón está preguntando si es necesario hacer un power sobre el seminario. No, no necesariamente, o sea, ustedes, si les resulta más simple contarlo, explicarlo de manera verbal, oral, perfecto, o sea, eso queda a criterio de ustedes. Yo lo propuse, digamos, por ahí como herramienta para que cuenten con ella, digamos, o sea, si ustedes quieren, no sé, yo tengo la opción, me parece, como digamos, administrador, darles la opción para que ustedes compartan la pantalla y la persona que tenga el PowerPoint muestre si les sirve, ¿no? No es que sea un requisito, sea condición, digamos. Así que no, tampoco es obligatorio que armen una presentación. Así que, si les parece, a ver, no sé si está Alejandro Valdán, que fue el que tiró la duda. No, no está conectado. Vamos a esperar un ratito a ver si se conecta Ale. Mientras les cuento del otro tema que me pareció importante, o interesante para discutir. Vayan tirando dudas, consultas o lo que sea. Al mismo tiempo también se acuerdan que les dejé de consigna como que ustedes vayan armando su lista de dudas o de consultas para que vayamos charlando en estas instancias, digamos, de consulta. Les cuento, esta semana tenemos hoy lunes, el miércoles y viernes. Van a ser clases así, medio de una dinámica, digamos, de consulta, dudas. Así que preferentemente participen, porque por ahí viene bien, digamos, para enriquecer la discusión. Vamos a hacer también repaso, o sea, hablar de algunos temas que van a ser importantes para el examen. Pero no hay, digamos, no es la estructura clásica de las clases que vengo dando con el PowerPoint y yo hablo todo el tiempo, o sea, sino que me interesa que hagamos más un espacio, digamos, de discusión y de debate. Eh, Les voy a entonces contar del PowerPoint que les iba a mostrar para hoy. Ahí les estoy compartiendo la pantalla. Armé algo muy simple desde clase de repaso. Este PowerPoint me interesa que esta semana lo vayamos desarrollando, vayamos volcando, digamos, la información que vamos generando en todo el grupo. Yo lo termino de completar y se lo subo el fin de semana que viene, por ejemplo, a la plataforma para que lo tengan como insumo para el estudio. La primera parte tiene que ver con la pregunta de Alejandro, que era, ¿cambia el nivel del mar por efecto de la presión atmosférica? Estuve encontrando unas noticias y encontré también un paper que está bastante bueno. Después les cuento, lo voy a dejar para la segunda instancia por si se conecta Alejandro. Si no, después, o sea, él verá el video después. Esto es sobre eso. Y yo tenía una segunda pregunta para plantearles a ustedes, a ver qué les parece. Es un fenómeno atmosférico que a mí siempre me llamó la atención, es cómo se explican las estelas que dejan los aviones en el cielo. Esas rayas de nubes o marcas blancas largas que van dejando los aviones cuando van pasando, digamos, por el cielo.
cuál es el origen, cómo se explican, de qué están hechas, siempre se forman, no siempre se forman, o sea, como que me surgió un poco esa duda. ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Alguno tiene o quiere compartir algo? O sea, que haya escuchado o visto, o alguna posible explicación de por qué se dan. Bien, ahí ya hay una primera hipótesis de Gastón. O sea, Gastón plantea que es como el humo de los autos porque sale de las turbinas. Sí, es producto, digamos, de la combustión del combustible. O sea, es producto del, digamos, de los motores del avión, de las turbinas. Bien, Leo está tirando una segunda opción, porque en ese caso, Ya, Leo, no sería humo o desecho de combustión, sino que sería más bien vapor de agua. ¿Estamos de acuerdo o no? y la Entonces, claro, temperatura Gastón, claro, Gastón y Leo están arriba, dando dos propuestas distintas. ellos generalmente van a 10.000 metros, 12.000 metros de altura. Ujú, Entonces, y tiene una temperatura del aire mucho menor a lo que sale de los motores. Y, la, totalmente. y, y el vapor de agua que salen de la combustión es mucho mayor, por eso es más denso, por eso se ven las estelas. Bien, acá ya tenemos toda una explicación bastante desarrollada. Estamos hablando de una combustión, o sea, se está quemando combustible, tal cual, como dice Hernana, 9.000, 10.000 metros de altura, donde la temperatura del aire está a menos 30, a menos 40 incluso. O sea, son varias decenas debajo de cero. O sea, es muy frío, digamos, el ambiente a 10.000 metros, por ejemplo. Y además se suma, digamos, una baja presión atmosférica. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos, no? El efecto de la altura sobre la presión atmosférica. Tenemos aire muy liviano, muy poco denso, con muy baja presión atmosférica y además a muy baja temperatura. ¿Sí? Por otro lado tenemos un motor, una combustión, digamos una turbina de un avión que está emitiendo vapor de agua y gases a cerca de 1.000 grados centígrados. Entonces tenemos como un gran gradiente o una, digamos, o sea, un contraste entre dos temperaturas muy contrastantes. O sea, 1.000 grados centígrados, lo que está saliendo, digamos, de la turbina del avión, menos 40, menos 50 de la temperatura del aire. Ahora, como producto de la combustión, esto es como la combustión del motor interno, ¿no? O sea, un hidrocarburo, digamos, el combustible del avión, es una nafta especial con un gran octanaje, digamos, no es el combustible normal de un auto, sino que tiene mayor cantidad de octanaje. Produce, digamos, ¿se acuerdan? Y esto lo vimos cuando hablamos de combustión, ¿no? O sea, se rompen los enlaces que forman esos hidrocarburos por combinación con el oxígeno, más una ignición, y se me libera dióxido de carbono, agua y desechos, de partículas, particulado, digamos, que va a quedar en suspensión. Lo que estamos viendo blanco es vapor de agua, ¿no? O sea, imaginen el agua que sale a 1.000 grados centígrados y de repente se encuentra con un ambiente, con una atmósfera a menos 40, menos 50, ¿sí? Y tenemos lo que se produce, digamos, una condensación instantánea, ¿sí? Estamos viendo el pasaje de vapor a líquido y queda en suspensión, digamos, eso. Por eso nos forma una nube prácticamente. Así que el blanco es prácticamente vapor de agua, producto de la combustión, que de repente se encuentra a muy baja temperatura y eso dispara una condensación automática, ¿sí? Este, entra, queda un equilibrio, ¿no? Esa agua que se condensa, o sea, forma partículas de vapor, se condensan y se forman y adquieren mayor tamaño, y eso va a hacer, digamos, que queden en suspensión como estas nubes o estelas. Eh, sí, tal cual. Ahí vamos a, los aerogeneradores también generan una estela porque hay, no sé cómo se llama el efecto, ¿no? Pero hay una diferencia de presión instantánea también, o sea, una compresión local en el lugar donde está pasando, digamos, el filo de la hélice, y esto también se ve en las alas de los aviones supersónicos, ¿no? Que vuelan a gran velocidad, y eso me produce, digamos, una compresión automática del aire, un aumento local instantáneo de la presión atmosférica, y eso puede también inducir condensación, sin cambio de temperatura, ¿sí?
Es, o sea, menos evidente, o sea, se produce en volúmenes mucho más pequeños digamos, esa condensación de vapor de agua. Bien, ahí Vero, estoy viendo lo del paper. Ahora cerramos esto y vamos a discutirlo de ustedes. Sí, sí, muy aproximado. Depende del tipo de turbina, del tipo de comburente, del tipo de avión. No estoy hablando de, o sea, no sé los vuelos comerciales. Yo no sé mucho de aviación, la verdad. Habría que investigarlo. Pero tenía esta diapositiva. Y les dejo también acá hay un link, un enlace, digamos, a una nota de National Geographic en español que está bastante buena, que cuenta cómo se generan las estelas de los aviones. En definitiva, son los mismos fenómenos que estamos viendo, digamos, que hablamos, estudiamos cuando vimos el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, con la diferencia que se produce de manera instantánea, de manera muy local, ¿no? En el lugar donde el avión está generando el cambio de energía, está, digamos, suministrando temperatura y calor, y eso me produce, digamos, una mini reacción de ciclo hidrológico de manera local, ¿sí? Así que de la combustión del avión dijimos se emite dióxido de carbono, calor, agua, el vapor de agua está contenido en el aire que al entrar en contacto con una atmósfera a muy baja temperatura se condensa de manera instantánea. Y así es como se forman, digamos, estas estelas. Ay, perdón, no me di cuenta, sí. Ahora sí, está la pantalla completa, perdón. Por lo que estuve viendo, sí, ahí Gastón pregunta si esto se congela o no se congela o está aportando. Hay cierta fracción que se congela, digamos, y queda como cristales de hielo. La altura, porque recuerden que también justo Hernán comentó que esto es como a 10.000 metros, es una altura coincidente con una nube de tipo cirrus, ¿sí? Y se acuerdan que hablamos que las cirrus tienen una composición a veces mixta de partículas de agua líquida en equilibrio con partículas en agua congelada, agua sólida, ¿sí? Así que incluso también leí que, digamos, estas estelas pueden ser, digamos, como el origen de nubosidad de tipo cirrus. O sea, el avión está creando una nube a 10.000 metros de altura. Y esas nubes, digamos, son nubes, por la altura, digamos, son nubes cirrus. Así que este es un fenómeno curioso que tiene una explicación y que guarda relación con muchas cosas que estuvimos viendo del ciclo del agua, digamos, en la atmósfera. O sea, se nos forma una nube de manera local y sí, es prácticamente una nube. Es una nube artificial producida, digamos, por un cambio de temperatura brusco a gran altura. O sea, un cambio de temperatura artificial, ¿no? O sea, digamos, por efecto de un motor, digamos, una combustión o de una turbina. Así que esta era un poco la explicación. Claro, sí, pero ahí Gastón está aportando, digamos, lo del... A ver, estoy leyendo todo lo que dicen en el chat. El querosén, sí. Pero ojo que esto no es producto, esto es producto de la combustión, digamos. O sea, en realidad el avión no está emanando combustible, no tira combustible. A lo mejor hay una pérdida, digamos, las turbinas no son 100% eficientes y una parte no se combustiona, pero es una fracción mínima, digamos. Este, no sé si cuánto quedará, digamos, de combustible suspendido en el aire producto de pasar por la turbina. Hola Delphi, ¿todo bien? Claro, sí. Yo me imagino que tanto el combustible como, digamos, el fuselaje y todo lo que no debe congelarse, debe llevar anticongelantes, ¿no? O sea, mirá, es bocha en 5%. Yo me hubiese imaginado menos del 1% que quede combustible suspendido. Porque eso, en definitiva, es polución, es contaminación, digamos, y en algún momento cae a tierra eso. Lo interesante, digamos, de este fenómeno es, a lo mejor escucharon hablar, o sea, acerca de... Sí, totalmente, sí, pero
de por sí, digamos, es la cantidad de combustible de calorías quemadas por segundo que, digamos, representan la emanación de dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuánto combustible estoy quemando? Combustible muy calórico, digamos, o sea, son hidrocarburos de mucho octanaje, que en definitiva por unidad de volumen largan muchísimo dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, o sea, ahí tenés, digamos, el gran aporte contaminante. Si además encima hay un 5% de combustible no quemado que queda suspendido en la atmósfera y luego precipita, suma, digamos, a la bolsa de contaminación. Claro, claro. Claro, tienen menos emanaciones, digamos. A mí lo que me gusta de este grupo es que hay gente que es el libro gordo de Petete. O sea, o sea, esta información es fantástica. O sea, no tenía ni idea. ¿Eh? Bien, muy interesante, chicos. Lo que estoy leyendo está buenísimo todo lo que están aportando. Vuelvo unas diapositivas para atrás, para seguir hablando de este tema. Tienen que haber escuchado sobre esta teoría. Acá, perdón, acá está la explicación según Wikipedia de las estelas de condensación. Está bastante bien, búsquenla después si quieren entender más del fenómeno. Habla acerca de cómo se forman estas trazas y además está el link de la página de National Geographic. La otra explicación que se da a este fenómeno es bastante más interesante. Es esta. Deben haber escuchado hablar de esto. Eh, Sí, ya me habían dicho algo de esto, pero eran... a mí me parece fascinante porque es No, como... Es toda una explicación completamente alternativa, digamos. O sea, que nada tiene que ver con la física, que no tiene que ver, digamos, con el ciclo hidrológico, con la termodinámica. Ahí está, bien, buenísimo, buenísimo, me encanta. Mucha gente estaba al tanto. No, yo digo no, o sea, no quiero quedar tampoco como el loco, el único que habla de esto. O sea, claro, bueno, por eso, porque ya tocamos el terraplanismo, entonces no quería dejar de tocar. Si vamos a hablar de teorías conspiranoicas en la atmósfera, esta para mí es la estrella, digamos, o sea. A ver, tengo gente en la sala de espera, perdón. Sí, esta explicación es alternativa, digamos, y así es también me da pie, digamos, a pensar un poquito cómo un mismo fenómeno, una misma observación, una misma pregunta puede ser respondida en dos vías distintas, ¿no? O sea, yo no quiero hacer un juicio de valor, digamos, tampoco, o sea, acerca de cuál es la verdadera y cuál no es la verdadera. O sea, tengo, o sea, mi posición tomada respecto a esto, pero, o sea, me interesa, digamos, o sea, reforzar esta idea de cómo un mismo fenómeno, una misma observación y una misma pregunta puede ser encarada de dos maneras distintas y cada una tiene su evidencia empírica para sostenerla. Una puede que la tenga, la otra puede que por ahí falle, digamos, en la prueba empírica, pero bueno. Sí, no, y la lista, digamos, de teorías de conspiración es larga, digamos, o sea, esta teoría es algo conspirativa, digamos, o sea, y no es, o sea, una de las características que por ahí tienen estas teorías conspirativas es que es una mezcla, digamos, o es una búsqueda por querer reconciliar cierta evidencia científica, dura, real, que es cierta, con cierta evidencia que por ahí es un poco más especulativa y realmente no hay, digamos, sustento empírico, real o pruebas para poder, digamos, afirmarla y, o sea, y en realidad no soportan una prueba de hipótesis, digamos. Este, Genial, pues fue un montón. a ver, ahí está. En líneas generales, o sea, esta teoría de conspiración habla acerca de que las estelas químicas que dejan que los aviones dejan estelas químicas. O sea,
la explicación, digamos, desde el ciclo del agua, la condensación y que es vapor de agua producto de un cambio de temperatura, que es la primera parte que explicamos, habla de que son estelas de condensación, ¿sí? En inglés ese fenómeno se llama contrails, o sea, son como marcas, o digamos, trails es como marca o vía, o sí, una raya, producto de la condensación, ¿sí? Entonces habla de contrails. Luego, esta segunda batería de hipótesis, digamos, o sea, más del lado de la conspiración, hablan de que no son estelas de condensación, sino que son estelas químicas, en la contracción de la palabra se llaman chemtrails, digamos, o sea, serían como chemical trails. Hay, pero de versiones de la más diversa, ¿no? De que tiran, digamos, metales pesados, aluminio, químicos, no sé, o sea, es muy diversa, digamos, lo discursivo, porque no hay pruebas, digamos, de que se estén tirando cosas, o sea. Así que, en principio, o sea, separar, digamos, estas dos corrientes de explicaciones para un mismo fenómeno, ¿no? Después, o sea, los invito, si quieren hacer un poco de indagación. Hay un grupo de Facebook muy interesante, yo soy miembro del grupo de Facebook, me encantan las cosas que se leen porque es como decir, como, mira, lo que están... Eh, hola Alejandro, ¿cómo andas? A ver, para que estoy viendo que hay un montón de comentarios en el chat, ahí voy. Sí, sí, realmente, o sea, ahí lo que está diciendo Lautaro o sea, aparte es como que, como toda teoría conspiranoica es compleja, ¿no? No es simple, o sea, porque es como, ¿cómo estos aviones no son detectados por radares? ¿Quién paga esto? ¿Quién lo hace? ¿Quién pone la plata para hacer esto? ¿Con qué fines? O sea, ¿es para controlar el clima? ¿Es para enfermar a las personas? ¿Es para el control mental? O sea, es como que las explicaciones son bastante complejas, ¿no? O sea, no. O sea, versus un fenómeno termodinámico como la condensación del agua por diferencia de temperatura. Entonces como que tenés esas dos fuentes de evidencia, ¿no? Sí, tal cual, o sea, es como que debería haber mucha, digamos, o sea, otra característica de una teoría conspirativa es que tienen como muchos eslabones que deben cumplirse, o sea, tienen que haber, digamos, un plan mundial para hacer esto. Alguien que lo financia, que tiene un objetivo. Aparte no se tiene que enterar la población, o sea, entonces tiene que ser un secreto. Entonces como que necesitas tener socios a los estados de los países, no sé, es muy complejo, o sea, no es simple de explicar. O sea, y de nuevo digo, versus un cambio de estado de agregación por termodinámica. Primera y segunda ley de la termodinámica. Esa es la otra explicación, digamos, la de los contrails. Claro, muy rebuscadas las explicaciones, o sea, las teorías conspirativas tienen esa característica, ¿no? Es una mezcla, digamos, de evidencia cierta con evidencia no tan cierta, y además es una explicación muy compleja. En la ciencia uno siempre usa, digamos, algo que lo hablamos cuando estuvo invitado a mi hermano, ¿no? Uno necesita armar una teoría científica siguiendo un criterio lógico de máxima parsimonia. Eso quiere decir que uno debería poder alcanzar una explicación compleja de la forma más simple posible, ¿no? Porque una serie de sucesos para que, digamos, produzcan una consecuencia, debería darse de la forma más sencilla. O sea, es más probable que la explicación sea la más simple y es menos probable que la explicación sea la más compleja, que tenga mayor pasos y supuestos, digamos. Eso es como un principio lógico para hacer razonamiento científico, digamos, por inducción. No importa, no quiero entrar, digamos, en la epistemología o en la lógica de cómo se razona, pero aparte no siempre se cumple. Hay fenómenos que parecen intuitivamente muy simples y la explicación no es la más simple, justo. Pero es como un criterio, digamos, para armar razonamientos lógicos. A ver, los leo, ¿eh? Voy a buscar las explicaciones. ¿Cuál es mi opinión? No, que esta teoría, digamos, de los chemtrails, las estelas químicas, es una teoría conspirativa, no es cierto para mí, no creo. Pero de nuevo, todas las teorías conspirativas tienen cientos de miles de páginas escritas de evidencia científica aprobada,
que les dan por tierra. Sin embargo, para una persona que cree en una teoría conspirativa, no importa la evidencia científica, porque o sea, ellos van a refutar o van a decir que los científicos están organizados o de alguna forma son socios de esto que está pasando. O sea, un terraplanista te dice que la NASA, no le creo a la NASA porque la NASA es parte, digamos, de este engaño mundial que nos hizo creer que la Tierra es redonda. O sea, entonces, bajo esa lógica es muy simple refutar todo el tiempo, porque si uno aporta evidencia científica, ¿qué van a decir? Y no creo en los científicos. Y entonces, bueno, o sea, en ese caso es muy difícil entablar una discusión. Exacto, contra eso no se puede discutir, está diciendo Cristian. Yo estoy de acuerdo en eso, o sea, es como se termina siendo, digamos, una discusión más desde la fe que desde la razón, en qué creo y no en qué pienso que es cierto porque me lo pude razonar, digamos. Sí, tal cual, sí. O sea, es muy difícil. O sea, ¿por qué fumigar a 10.000 metros, no? O sea, es como, esa es otra de las, digamos, de las refutaciones. O sea, uno fumigando a 10 metros está tirando, está rociando con un aspersor, digamos, con un aspersor esos de gatillo de casa desde una escalera de 50 metros queriendo regar las plantas del piso. O sea como que no tiene mucho sentido, digamos. O sea, es. Bueno, bien. Simplemente me interesaba esto, poner este fenómeno atmosférico, cómo este fenómeno atmosférico da lugar a mi teoría conspirativa favorita, y cómo en realidad hay una explicación desde la termodinámica mucho más simple y que incluso, o sea, es recreable, digamos, o sea, es un experimento fácilmente realizable. O sea, o sea, cuando cada uno de nosotros pone en marcha el auto a la mañana, una mañana de helada, fría, y vemos que al principio comienza a salir, digamos, mucho más vapor o más humo, se ve blanco que sale por el cañón de escape. O sea, tenemos una atmósfera con humedad, con baja temperatura, y le estamos suministrando vapor de agua, producto de la combustión, a mayor temperatura. Eso nos va a generar, digamos, esta condensación instantánea de manera local. Bien, gracias por los aportes. Muy bueno todo lo que han dicho o volcado en el chat. Claro, tal cual, sí, ahí el chino está haciendo tu aporte, digamos. Sí, o sea, vos tenés el caño de escape frío y el vapor de agua, producto de la combustión, pasa, digamos, a vapor y a líquido por el contacto con ese caño frío, digamos. Claro. Bien. Sí cuando entra en calor, pero vieron que, o sea, cuando el motor está frío todavía, cuando uno recién lo pone en marcha a baja temperatura, luego, o sea, justamente cuando el motor se calienta, el aire se calienta y toma contacto, ese aire caliente o tibio, digamos, con vapor de agua producto de la combustión, más dióxido de carbono, más hollín, también de los residuos que no se queman, toman contacto con el aire frío y ahí sí se le produce, digamos, la condensación, ¿sí? O sea, el cambio de gas a líquido. Bueno, y voy al fenómeno 1. Esta era la pregunta 1 de Alejandro. ¿Alguna duda más o comentario respecto a lo de la condensación de vapor de agua? Bien, paso entonces a la segunda pregunta. ¿No? Alguna clase vamos a tener que hablar de los reptilianos, así tachamos todas las teorías conspirativas
hablamos de terraplanismo, hablamos de los chemtrails. Podríamos hablar acerca de si Elvis está vivo, no sé, o alguna de esas, o sea, de gente que no se murió. De los antivacunas podríamos haber hablado en el primer cuatrimestre, y es un tema sumamente interesante, sí. Bien, paso a la pregunta 1, que era, ¿cambia el nivel del mar por efecto de la presión atmosférica? Acá les dejo, digamos, un link a una página donde hay un informe bastante completo. Y la sorpresa me la llevé cuando en realidad la respuesta es sí. Cosa que yo ya la tenía como predicción. Sí, obvio que sí. La presión atmosférica ejerce un efecto, digamos, sobre el nivel del mar, ¿sí? Y esto es, a mayor presión atmosférica, baja, digamos, perdón, o sea, baja el nivel del mar, aumenta la línea de costa, ¿se entiende? Imaginen, digamos, pensemos, o sea, el aire ejerciendo su peso por unidad de superficie sobre la superficie del agua, eso produce que empuje hacia abajo el nivel del mar, pero si voy a los bordes, por efecto de la presión y el empuje de la masa de aire, me sube la línea de costa. ¿Sí? Entonces, ¿se está entendiendo que hay que entender, digamos, cómo es esta subida de nivel de mar o bajada de nivel de mar? ¿Sí? Estamos viendo, digamos, que es el efecto del barómetro invertido, ¿sí? Acá les dejo, digamos, un link para que puedan leer la nota completa. Existe un efecto de la presión atmosférica sobre el nivel del mar. Saqué este pedazo de esa nota, donde también se describe una ecuación. El nivel del mar observado es X en función de T, T es el tiempo, o sea, la función que me da, digamos, el nivel del mar es en función del tiempo. Tiene 4 parámetros distintos. Z0, que es el nivel del mar que cambia muy poco en el tiempo, esto sería como mi línea de base del mar. Buenísimo, Carlos, buenísimo. Ahora lo compartimos, entonces, a ver qué dice. Este cambio de Z0 es despreciable y se produce básicamente por la dilatación térmica del agua, aportes de deshielos, cambios de régimen sedimentario, una serie de factores que me van a mover el nivel del mar muy poquito y que contribuyen a Z0. Luego está T grande, que en función de T chica, T grande es la variación de las mareas y del nivel del mar por el efecto astronómico. El efecto astronómico es el efecto gravitatorio producto de la interacción con la Luna, principalmente, y con el Sol también, ¿sí? Entonces tenemos, y además también el efecto de movimiento de rotación del planeta, ¿no? El planeta gira, tiene el efecto de corrientes de Coriolis, esto que ya hablamos. El efecto Coriolis tiene efectos sobre las masas de aire, pero además también tiene efectos sobre las masas de agua. Esto no sé si lo aclaramos o si lo dije. Y luego están los otros efectos astronómicos, que son las fuerzas gravitatorias de la Luna y del Sol. Todos estos efectos astronómicos gravitatorios son los que más van a modificar el nivel del mar. Chicos, estamos a menos de un minuto. Les corto y volvemos a entrar. Así terminamos de explicar esto. ¿Sí? Ahí corto y volvemos. Fin.